Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros. Don Vicente, comentábamos hace unos instantes que en España la afluencia, los flujos de inmigrantes llegan fundamentalmente de forma irregular a través del mar, en pateras o a través de los aeropuertos con visados de turista. ¿Cuál es la realidad en la Alemania en la que usted reside y en la que la Academia Española de Formación de Bonn realiza su tarea con inmigrantes? Es un poco diferente en cuanto a las llegadas, porque Alemania, como sabe, es un país que está rodeado de países miembros de la Unión Europea. En ese sentido, se puede decir que no tiene fronteras exteriores de la Unión Europea, sino que todas sus fronteras con los vecinos son fronteras interiores. Hay que la mayor parte lleguen por tierra, y algunos por aeropuertos también, pero en Alemania el fenómeno más frecuente es la llegada por tierra. Pero llegan muchos de ellos en situación irregular, igual que en Sí, España. sí. De hecho, el porcentaje de reconocimiento después de hacer la solicitud es muy bajo. El reconocimiento con calidad de asilo no llega al 1%, en torno al 30%, pues se reconoce una protección complementaria, una protección humanitaria, y el resto pues están en principio obligados a marcharse del país sin que esto se produzca en la mayoría de los casos, generando pues situaciones que llevan también a una escalada de conflictos políticos, porque es un tema evidentemente que el partido de extrema derecha existe en Alemania, pues lo ha utilizado mucho en los últimos años, particularmente en las últimas elecciones. Hemos estado teniendo entradas desde 2015, que fue el año culminante, que eran más de 700.000 personas. En los últimos años pues ha estado oscilando entre 400.000, 200.000 largas al año. El año 24 nuevamente nos pusimos en 400.000 entradas. Es decir, estamos hablando de cifras muy elevadas. La siguiente pregunta es doble, don Vicente. En primer lugar, usted nos decía que hay un porcentaje que consigue una especie de reconocimiento del Estado, mientras que un porcentaje, suponemos que mucho mayor, pues están condenados o a marcharse o regresar a su tierra o permanecer en esa situación irregular. La primera pregunta es, ¿qué se hace con estos que reciben ese reconocimiento temporal? Los que reciben el reconocimiento temporal acceden ya directamente a todo tipo de prestaciones que existen en Alemania para personas en desempleo, que son 565 euros aproximadamente por persona al día. Para la pareja son algo menos, 506 euros, si mal no recuerdo en este momento. Es decir, hay unas prestaciones importantes, y también tienen derecho a participar, bueno, derecho incluso obligación a participar en los llamados cursos de integración, que son cursos de lengua y cultura alemana de 600 horas obligatorias y 100 horas más para conocer los valores constitucionales de la República Federal de Alemania, derechos fundamentales, todo lo relacionado con los principios y valores de la Constitución y de la convivencia democrática. Nos ha hablado usted de lo que ocurre con estos que de alguna manera tienen una cierta regularización, que luego se tendrá que traducir en un permiso de trabajo cuando terminen este proceso, ¿no? Efectivamente. Pero ¿qué sucede con los otros? Con esos que no consiguen esta protección. Esos tienen unas prestaciones sociales menores, pero siguen teniendo prestaciones sociales, y esto pues consideran los expertos que es un factor de llamada, un factor de atracción importante, porque de hecho pues tantos solicitantes de asilo desean
llegar a Alemania, aunque pasan previamente por países seguros, donde, según la normativa europea, deberían solicitar antes ya el asilo. Este es un tema muy debatido políticamente. En el actual nuevo gobierno, pues hay una tendencia a revisar esta situación y, digamos, quitar o reducir estos factores de atracción que tienen las prestaciones elevadas del Estado social alemán también para personas que no tienen reconocimiento, sino que tienen el estatus de tolerados, podríamos traducirlo, Geduldete en alemán, tolerados, que pueden seguir residiendo en el país, pero están obligados a abandonarlo y, no obstante, pues perciben prestaciones sociales relativamente altas, un poco más bajas que las anteriores, pero considerablemente altas, y que son atractivas en doble sentido, porque al ser prestaciones generalmente también una parte al menos en metálico, en efectivo, pues hace que más de un solicitante de asilo utilice ese dinero para enviarlo a su familia en los países de origen, y se convierte eso pues también en un modus vivendi, en una forma de, digamos, de generar ingresos para las familias en origen. Entendemos que en el primer grupo, cuando superan todo el proceso de inmersión en alemán, consiguen defenderse con claridad en el idioma, realizan estos cursos, van a poder conseguir, o la expectativa es conseguir un permiso de residencia real y un permiso de trabajo. Pero en este segundo grupo, ¿qué expectativa les queda? Pues en este segundo grupo, en principio, la expectativa es abandonar el país, y esa es la situación grave que se da actualmente, que hay pues varios cientos de miles de personas que tienen que abandonar el país, pero las expulsiones no se llevan a cabo por muchas circunstancias, son difíciles de implementar, y también ahí hay previsión de que este nuevo gobierno endurecerá un poco las condiciones para que la expulsión sea más fácil, pero actualmente, de hecho, la expulsión es difícil, de ahí que esas personas pues siguen residiendo en el país en una situación irregular a todos los efectos, sobre todo con el efecto más negativo de que, al no integrarse en la vida laboral, en la vida cotidiana de las demás personas, pues evidentemente su integración social a largo plazo no funciona, ni tiene perspectivas de convertirse en realidad nunca. Este es uno de los problemas más serios que tiene actualmente el sistema de inmigración en Alemania. A ello se añade la sobrecarga que experimentan los municipios, que son los que al final tienen que correr con los gastos sociales que la ley federal impone, pero que no siempre financia. El Estado federal da cierto tipo de ayuda, pero totalmente insuficiente para que los municipios puedan hacer frente a esta situación. Eso conlleva que con frecuencia falta hasta espacio físico para acoger en el plano habitacional a estas personas. Con frecuencia están en contenedores, a veces en las afueras de las ciudades y de las pequeñas poblaciones incluso, y son circunstancias que obviamente no facilitan que esas personas lleguen a ser parte de la sociedad alemana, como sin duda muchos de ellos desearían y como sería deseable para todos, pero los recursos financieros son limitados. También hay otro problema muy alto, que es la escolarización de los niños. Al tratarse de una población relativamente joven, la escolarización y la formación profesional de los jóvenes pues también es otro callejón estrecho, con difícil salida. No hay suficientes maestros para los niños que llegan. En ciertos barrios de grandes ciudades alemanas tenemos actualmente la situación de que más del 90% de los niños que van a una escuela
normal alemana no saben alemán, no viven en casas donde se hable el alemán, la familia, y eso supone que los maestros y maestras pues se encuentran ante situaciones que difícilmente pueden manejar ya desde un punto de vista puramente operativo, aparte de otras competencias interculturales, etcétera, que no siempre tienen, pero hay unos límites en la disponibilidad de poner maestros a trabajar con estos niños, ¿no? Don Vicente, sí, nos Sí. ha hablado usted ya de varias dificultades que acontecen con esta población. Para terminar, quería pedirle un esfuerzo de síntesis. Sabemos que hay muchos factores que inciden en dificultar la integración de los emigrantes. Pero si usted tuviera que decantarse por uno que considera como de mayor importancia, ¿cuál sería? Sin duda la formación tanto escolar para los más pequeños como la formación profesional para los jóvenes, como el buen conocimiento de la lengua para todo inmigrante, sea joven, sea adulto. El buen conocimiento de la lengua alemana abre muchas puertas para algún día convertirse en parte activa de esta sociedad. Pues don Vicente Riesgo, presidente de la Academia Española de Formación de Bonn, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en Raíces. Ha sido todo un placer y le enviamos un cordial saludo. Ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos afrontando dos de los grandes problemas que representa la gestión de la inmigración en nuestro país y en el resto de países europeos, como hemos podido comprobar con nuestro anterior invitado en Alemania. Nuestro siguiente invitado es don José Bautista, periodista e investigador de Por Causa, que es una organización dedicada a la investigación en temas migratorios. Una organización que conoce como pocos la realidad migratoria, no solamente en nuestro país, sino en todo nuestro entorno. Don José, muchas gracias por acompañarnos en Raíces y buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes y gracias a vosotros. José, los emigrantes a España llegan fundamentalmente o a través del mar o la inmensa mayoría en avión, a través de permisos como turista o se bajan en vuelos que van con otro destino pero que hacen escala en España. Estos flujos no hay posibilidad de invertirlos y que puedan venir de otra manera más, porque aún los que vienen en avión vienen de una forma segura, pero los que vienen en patera nos estamos desayunando continuamente con verdaderas tragedias. Sí, la verdad, tú lo decías muy bien, la mayoría de la gente que llega a España llega en avión y es gente que llega normalmente con un visado de turista que dura 3 meses, pero cuando terminan esos 3 meses llega la irregularidad sobrevenida, se convierten en personas indocumentadas. Es verdad que también llega mucha gente, aunque las cifras son mucho más pequeñas, en cayuco. Por poner un dato, 8 de cada 10 proceden de América Latina y vienen en avión. La irregularidad es una decisión política en el fondo. Significa vivir sin derechos, sin ser un ciudadano, como si hubiera ciudadanía de primera y de segunda clase, y esto podría cambiar con decisiones políticas. De hecho, esto es algo que ya se ha hecho antes. Se pueden hacer muchas cosas. Por un lado, a la gente que quiera venir a España se le podría facilitar una vía para que optase a una visa, un permiso de trabajo temporal, a una residencia. Y por otro lado, que bueno, esto es algo que todavía por desgracia no existe, sobre el papel en teoría se pueden hacer gestiones a distancia en consulado, pero el sistema está muy saturado y realmente no se tramitan las solicitudes realmente. Y con la gente que ya está aquí en situación irregular, lo que el Estado debería de hacer, creo yo, y esto de nuevo es una decisión política, es aceptar que estas personas viven aquí, aceptar que merecen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano, y reconocerlas como tales, para que sigan haciendo su vida porque hay algo que ya están haciendo, solo que lo hacen fuera del radar del Estado, con todo lo que de irregularidad implica. Alguien que tiene miedo
o una situación de explotación laboral, no denuncia por miedo a una deportación. Alguien que sufre un maltrato o que sufre algún tipo de vejación tampoco. Bueno, y esto al final es un problema tanto para esas personas como para el resto de la sociedad. Parece, José, que nuestras autoridades se limitan a de vez en cuando hacer una regularización extraordinaria. Sí. Eso es signo de que el sistema no es capaz de asimilar toda la gente que está llegando hasta nosotros. Y luego nos encontramos con noticias contradictorias, como que tenemos 700.000, por decir una cifra, personas en situación irregular en España, pero al mismo tiempo tenemos 300.000 puestos de trabajo que no se cubren. Sí. ¿No se podría cambiar este paradigma para que la gente cuando llegue aquí tenga la oportunidad de ponerse en marcha sin tener que pasar 3, 4, 5 años en los que va a tener que vivir dedicándose pues a la mendicidad o a la economía sumergida o a la prostitución o a la delincuencia o vete tú a saber? Totalmente, se podría cambiar y de hecho necesitamos que eso cambie como sociedad para que el sistema de bienestar que tenemos actualmente sea sostenible. Permíteme decirte algo. El jueves, antes de ayer, estuve con el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, que es una persona muy poco sospechosa de ser, bueno, buenista en su discurso o de ideas muy progresistas, y él, en representación de los empresarios, lo decía muy claro allí en Valencia. Necesitamos a estas personas que llegan de otros países y necesitamos poder contratarlas. Y necesitamos que puedan formarse en igualdad de condiciones como cualquier otra persona. Valencia sabe bien que sufrió la Dana en octubre del año pasado, un desastre natural sin precedentes. Ahora mismo se está reconstruyendo buena parte de la provincia de Valencia y en esa reconstrucción están trabajando muchas personas de otros países, gente que viene de Marruecos, de Ecuador, de Colombia. Aquí el gobierno hizo algo que, bueno, los valencianos lo están viendo, es beneficioso. Consistió en facilitar la regularización de personas, de migrantes que no tenían papeles y que estaban viviendo en zonas afectadas por la Dana. Con este esquema, esto se aprobó en enero, se han regularizado ya 25.000 personas. Solamente allí, en la zona afectada cerca de Valencia capital, en Paiporta, en Benetúser. Y estas personas ahora no solo pueden trabajar y apoyar la reconstrucción, sino que también pueden solucionar muchos problemas que tenían antes. Pueden encontrar un piso y firmar contrato de arrendamiento, pueden hacer sus trámites del médico como tú y como yo, en vez de tener que esperar a que ya la enfermedad que puedan padecer esté muy desarrollada y haga falta una intervención de urgencia. Al final esto, la regularización o el reconocer que hay personas de otros países aquí, sería bueno tanto para el Estado como para la sociedad, como por supuesto para estas personas. Y se puede hacer. De hecho, déjame darte un dato, Ángel. En la historia de España ha habido 5 grandes regularizaciones. 3 de ellas las ha puesto en marcha el Partido Popular y 2 el Partido Socialista. Esto es algo que no va tanto de izquierda o de derecha. Esto va de reconocer que son personas y merecen los mismos derechos y obligaciones que cualquiera. Así es. José, para terminar, te quería preguntar, sabemos que hay muchos factores que dificultan la integración de todos estos hermanos que vienen hasta nosotros a buscar un futuro. Si tú tuvieras que elegir el más importante de ellos, ¿cuál nos dirías? Yo diría que es precisamente eso, es la regularidad, que es la que abre la puerta a todo lo demás, a la formación, a la educación, que es fundamental, a vivir en igualdad de condiciones y de obligaciones. Creo que lo fundamental es que estas personas sean reconocidas como tales, como seres humanos, sujetos de derecho, y eso es algo que se puede hacer. Y de hecho ahora mismo este 500.000 largo de personas sin papeles que viven en España tienen una llamita de esperanza en su corazón porque el Congreso de los Diputados pronto va a tener que votar una posible regularización. Si esa regularización sale adelante, va a cambiar la vida de mucha gente. Y en este grupo, por cierto, hay más de 100.000 niños menores de edad. Muchos de ellos ni siquiera saben que están así, pero están en situación irregular y eso es una situación que yo no le deseo a nadie. Pues deseamos que todo se solucione. José Bautista, periodista e investigador de Por Causa, ha sido un placer, como siempre, tenerte en nuestros micrófonos y te enviamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos afrontando 2 de los grandes problemas que presenta la gestión de la inmigración en nuestro país. Nuestro siguiente invitado es don Jesús Landaburu,
presidente de la Fundación Red Íncola de Valladolid, una organización que trabaja con denuedo para ayudar a todos los hermanos inmigrantes que les llegan. Y son muchísimos. Y les ayudan para que encuentren un camino humano que les lleve a la integración. Don Jesús, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces. Hola, buenas tardes. Encantado de estar en... Don Jesús, Red Íncola es una entidad, una fundación que ha sido formada por 8 entidades religiosas que han decidido unir fuerzas para afrontar estos difíciles problemas, ¿verdad? Sí, así es. A principios de siglo, en los 2000 y poco, pues había en Valladolid varias instituciones religiosas que cada una estaba haciendo un programa independiente para ayudar a las personas en riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, una tenía un ropero, la otra tenía un centro de día, otro tenía una residencia donde acogían chicas, apoyo escolar, etcétera. Y decidieron unir fuerzas, juntarse para poder ofrecer juntas una atención más integral, que fuera más fácil para estas personas el ser atendidas, ¿no? Y así nació primero como asociación y ya en el 2006 me parece que fue como fundación Red Íncola. Don Jesús, los flujos de migrantes, porque entendemos que la mayoría de la gente con la que trabaja es Red Íncola son inmigrantes, ¿qué porcentaje de ellos están en situación irregular? Bueno, la gran mayoría de la gente que nosotros atendemos está en situación irregular. Normalmente son a Valladolid, que es donde más trabajamos. Normalmente llega gente que ha entrado en España pues con pasaporte, con visado de turista, digamos, y lo hacen pues de manera legal, digamos, por el aeropuerto de Barajas, etcétera, y luego una vez cumplido el plazo siguen en España y se quedan entonces en situación irregular, ¿no? Este viernes, por ejemplo, nosotros en Red Íncola, como no podemos estar el flujo de gente que llega cada semana, que no podemos explicar uno a uno qué es Red Íncola y en qué les podemos ayudar, ¿no? Entonces hace varios años que decidimos hacer una sesión semanal en la que les explicamos eso, qué es Red Íncola y qué pueden esperar de nosotros y qué esperamos nosotros de ellos. Y entonces este viernes, como decía, hicimos esta sesión para unas 50 personas. El 90% de estas 50 personas eran colombianos, peruanos, venezolanos, que han entrado en España hace 15, 20 días, un mes y medio, ¿no? Y están de momento con visado de turista, con pasaporte, pero que a los 3 meses van a pasar a estar en situación irregular. Don Jesús, ¿y qué trabajo estas personas han llegado? Ustedes les citan en estas sesiones para explicarles cuál es la realidad a la que se tienen que enfrentar, y a partir de ahí, ¿cómo es el día a día? ¿Qué trabajo hace Red Íncola con estas personas para iniciar ese camino que les debe llevar a la normalización social en un futuro, ¿no? Eso es, o sea, lo que esta gente quiere es encontrar un trabajo y rehacer su vida en España, ¿no? Para ello tienen por delante, desgraciadamente, un durísimo camino y un largo tiempo de espera. Nosotros, a partir de esta primera sesión en la que les damos una visión general de Red Íncola y qué pueden esperar de nosotros, programamos 4 sesiones de un par de horas cada una, en la que abordamos cuatro aspectos distintos de la inmigración. En una primera sesión les explicamos las cuestiones jurídicas
en qué situación van a estar, qué es el tiempo que van a tener que esperar para conseguir el permiso de residencia, el permiso de trabajo, qué formas tienen de obtenerlo, etcétera. Una sesión, digamos, de aspectos legales, otra sesión en la que les explicamos, mientras tanto, de qué recursos pueden tirar, por así decirlo, en concreto en Valladolid, los CEAS, otras ONGs que también trabajan con inmigrantes como Cáritas, etcétera, ¿no? ¿Qué recursos tienen para sobrellevar este tiempo? Otra sesión la dedicamos a temas de formación y empleo. Trabajar no van a poder trabajar de manera legal hasta que obtengan el permiso y la residencia, que eso normalmente son 3-4 años de permanencia en España, pero sí pueden aprovechar el tiempo para ir formándose, ir aprendiendo, por supuesto, si no son de habla hispana, para aprender español, que es lo primero que tiene que hacer la gente que viene de Brasil o que viene de Marruecos o de África subsahariana, que estos son menos, pero también hay gente de estos países. Y luego una última sesión en la que hablamos del apoyo psicológico, del duelo de la inmigración, ¿no? El shock al que tienen que sobreponerse, porque ellos pensaban que venían a Jauja y se encuentran en una situación que no tiene nada que ver con la que ellos pensaban que se iban a encontrar, ¿no? Entonces, el superar este duelo migratorio pues lleva su tiempo también. Y a partir de estas 4 sesiones empieza cada uno su propio camino. Hay quien optará por hacer cursos de formación, hay quien optará, como digo, si no habla castellano, lo primero es aprender castellano, quien necesite alimento, ropero, asesoría jurídica, cualquier otro recurso que tengamos en la red, ¿no? para ellos. Tenemos también la posibilidad de ayudar a los niños con los temas escolares, apoyo escolar, un programa de becas, o sea que procuramos darles una atención, por supuesto, personalizada y dependiendo de sus necesidades, lo más integral que podemos, ¿no? Don Jesús, para terminar, sabemos que hay muchísimos factores que van a dificultar el camino de estas personas que vienen a buscar un futuro entre nosotros. Pero si usted tuviera que elegir uno que considera el primordial de ellos, ese factor que dificulta la integración de estas personas, ¿cuál sería? Yo creo que lo fundamental sería el dejarles trabajar enseguida, no poner tantas pegas para conseguir un trabajo. A partir de un trabajo y de tener unos ingresos, pues ya podrían plantearse la vivienda, podrían plantearse mejorar los estudios de los hijos, podrían plantearse muchas cosas, pero yo creo que lo fundamental sería por lo menos eso, poder trabajar de manera legal, que eso por supuesto evitaría la explotación que se ejerce sobre estas personas que tienen que hacerlo en la economía sumergida, con peores condiciones, peores salarios, etcétera, etcétera. Pues don Jesús Landaburu, presidente de la Fundación Red Íncola de Valladolid, ha sido un verdadero privilegio poderle tener con nosotros en Raíces y le enviamos un fuerte abrazo y nuestro deseo de que Red Íncola continúe realizando esta extraordinaria labor que realiza. Muchas gracias. Esperemos que así sea.
battaglia di maggio che giura fede imperitura. Qui sulla sabbia di Ali, collina di croce fa segno nel sole di giugno. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos afrontando dos de los grandes problemas que representa la gestión de la migración en nuestro país y en los países de nuestro entorno. Nuestro siguiente invitado es don Ramón de Marcos, sociólogo, politólogo, gran experto en migraciones, con el que hablamos, lo tenemos situado en su baluarte observatorio de Budapest. Don Ramón, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Raíces. Gracias a ti, Ángel, por la invitación. Ramón, ¿cómo se ve desde Budapest estos flujos de llegada de los inmigrantes a nuestra Europa? Por mar en algunos casos, por tierra en otros, la mayoría por avión. Pues sí, un poco la perspectiva desde aquí es muy diferente porque las situaciones en cada país son diferentes, ¿no? Pero, por un lado, si hablamos lo que es la posición de aquí del gobierno, es con inquietud, pero lo que no cabe duda, en el caso también de aquí, de Hungría, es la necesidad de este tipo de personas y de trabajadores, ¿no? Lo que pasa es que aquí la fórmula que están utilizando es a través de las empresas. O sea, las empresas lo que están obligadas pueden traerlos desde origen, quizás a veces los forman allí, a veces los forman aquí, y tienen la obligación de darles un lugar donde vivir y también igualmente darles de alta en la seguridad social. Entonces, contra lo que se dice, que aquí no hay migrantes, etcétera, no, cada vez hay más migrantes. Lo que pasa es que, digamos, el más ejecutor aquí serían las empresas. Pero vamos, por eso hay inquietud respecto, sobre todo a las llegadas masivas, caso España, etcétera, que son un poco aleatorias y por oleadas. De eso sí, eso casi es en estos, y no solo en Hungría, sino en estos países un poco de Europa central y del este, ese modelo no les gusta mucho. Hablemos entonces de esa regularización extraordinaria que por sexta vez, parece ser, se va a producir en España dentro de no demasiado tiempo. ¿Esto se ve con preocupación en Centro Europa y supongo que también en el norte? Bueno, yo creo que ellos suponen, Rumanía, Hungría o Austria, que si es un tema de España, pues como estamos visto desde fuera, pues allá ellos, quiero decir. Lo que sí que están poniendo cada vez más barreras, empezando por Francia, es después que se trasladen a otros países europeos. Y ahí lo que sí que me parece es que los países se están cerrando un poco. Bueno, usted lo regulariza, pues que asuma esa responsabilidad, pero que no sea una forma después de circular hacia otros países europeos. Me parece que eso es un poco el sentir un poco hoy de los gobiernos de Europa Central y del Este. De hecho, se están poniendo dificultades al Tratado de Schengen de libertad absoluta de personas para ir de un país a otro, y hay países donde ya están estableciendo controles en las fronteras, a pesar del acuerdo de Schengen. Sí, quiero decir, el hecho de, y eso es una carencia de Europa, de no haber hecho una migración, quiero decir, eso es un objetivo que hay que lograr entre todos, de hacer una migración ordenada desde los países de origen, pues es decir, esa es un poco la carencia y sobre lo que había
aquí hay que trabajar. Pero efectivamente lo que se está perdiendo con estos movimientos es la libre circulación interna entre los países europeos. Hoy es más fácil que cuando tú ya tengas que esperar colas, da lo mismo que vayas, por ejemplo, de últimos viajes que podría hacer, pues de Hungría a Rumanía, pues tienes ya un control de entrada. Y lo mismo a la vuelta, pero cuando vas a Viena también tienes un control de entrada. O sea, se están volviendo a edificar las barreras. Y también, por ejemplo, en Croacia, por ejemplo, otro viaje de que hice de Hungría a Italia, y a la vuelta en Croacia, pues ahí tenías otro control del Frontex. Entonces sacaron una persona que no tenía permiso para estar en Croacia y de alguna manera la van a devolver, en este caso a Italia, era el país desde donde venía. Entonces ese es el impacto negativo que está teniendo el no tener un sistema lógico y ordenado de migración desde los países de origen. Ramón, tú conoces perfectamente la realidad española. Y en España pues tenemos que recurrir cada X años a las regularizaciones extraordinarias. Ahora se habla de entre 500.000 y 700.000 personas. ¿Realmente no hay otro procedimiento de que España pueda ir asimilando los flujos migratorios que le llegan? Sí, incluso quiere decirse que hay una iniciativa en la Comunidad de Madrid, concretamente. Hace poco hablaba con el viceconsejero y me dijo que ellos están empezando con el caso de Colombia, con Perú, y otro país. Otro país también, que van a empezar a hacer migraciones ordenadas e intentar también formar en origen. Entonces, que había algunas dificultades para el reconocimiento del título, quiero decir, de esas formaciones que les estaba poniendo un poco el gobierno central, quiero decir, porque les obligaba a venir a examinarse aquí. Pues supongo que están en esas negociaciones y lo lógico es que haya. Entonces ya los traerían directamente a trabajos. O sea, lo que hay que hacer es iniciativas que poco a poco vayan invirtiendo la tendencia y que la gente no tenga que endeudarse, poner su vida en riesgo, ponerse en manos de las mafias para llegar a nuestro país y sin saber dónde llega, muchas veces sin una formación adecuada y sin saber tampoco las posibilidades laborales, como ha dicho antes Chus, salvo ser explotado, o sea, el riesgo de que vaya a ser explotado por ese proceso que tenemos ahora. Entonces yo creo que este sí que es uno de los... Entonces empezar, en el caso de la Comunidad de Madrid, que empiece el otro país era Ecuador, Perú, Colombia y Ecuador, están en temas muy avanzados para empezar a hacer una migración legal desde origen. Ramón, una vez que los tenemos aquí, esta gente, este contingente de inmigrantes que llegan periódicamente a España debe integrarse. Hay muchísimos factores que dificultan esta integración real, pero si tuvieras que elegir uno, el más importante, ¿cuál señalarías? Pues, sabiendo que la migración que estamos hoy recibiendo, por ejemplo, por decir un punto caliente, en Canarias, esta gente, la primera barrera que tiene es la lingüística, y la segunda que puede tener muchas veces es la formativa. O sea, no tienen ninguna formación en alguna especialidad que puedan desarrollar en trabajo. Da igual, sean fontaneros, o sean albañiles, o sean camareros, o que vayan a cuidar a personas mayores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría estas dos. O sea, habría que plantearse lo primero, tenemos el caso de Alemania que lo hacen, durante el primer año hacer una inmersión bastante fuerte en tema lingüístico y también analizar qué destrezas tienen para en el tema laboral orientar y que a partir de ese primero, si pudiera ser ideal, salieran con la lengua y con una profesión. Pero eso implicaría reconocer que existen. Vamos a ver, si tú les dejas, o sea, aquí la gran mentira es, tú como país, claro, que puedes rechazar el acceso a tu frontera de las personas, muy bien.
Pero si tú las dejas estar y las dejas quedarse, quiero decir, tú ya has asumido moralmente un compromiso de que tienes que darles un sistema de vida digno. Y si no es mejor, impedir que lleguen. O sea, pero lo otro, o sea, decir que no están cuando están, quiero decir, en esos volúmenes, además, tan brutales, y tenerles la vía de acceso a la regularización que los tienes que tener. Bueno, ahora lo quieren decir que si 2 años, etcétera, con el tema del arraigo, o 3 años, más sabemos la burocracia que lleva, que van a estar 4 años hasta que puedan obtener los papeles. Esto es absurdo. Igual que exigirle un papel, como decía Jus, para poder trabajar, quiero decir. Esto es absurdo. Lo lógico es, si está aquí, usted déjele de trabajar. Vuelvo a decir, los países sajones en ese sentido son mucho más prácticos. Si encuentra un trabajo, porque habrá gente que sepa desarrollarse, aunque a lo mejor no tenga la verdad lingüística, pero que puede tener una experiencia profesional y encuentra un trabajo, por favor. A ese señor hay que dejar de trabajar y ya vendrán los papeles, porque al final lo que no puede ser es ponerse, por decir, el carro antes que los bueyes. No, hay que dejarles trabajar. Don Ramón de Marcos, sociólogo y politólogo, ha sido un verdadero placer tenerte en Raíces en esta tarde de sábado. Te enviamos un fuerte abrazo. De sonido en esta tarde, Paloma Méndez. Tenemos que decirles que el tiempo es inexorable y nuestro programa llega a su final. En el programa de hoy nos han acompañado don Vicente Riesgo, de la Academia Española de Formación de Bonn, don José Bautista, de la organización Por Causa, don Jesús Landaburu, de la Fundación Recíncola, y don Ramón de Marcos, sociólogo de cabecera de nuestro programa. Nos despedimos de todos ellos agradeciéndoles que hayan querido estar con nosotros en esta tarde de sábado.